¿Sabe lo que es el impuesto sobre las grandes transacciones financieras o IGTF? Sí, sí. ¿Por Sí, qué? pregunto. Ajá. Es un impuesto ha impuesto al gobierno con la finalidad de establecer o estabilizar la economía nacional, evitando sí, pues, el uso del dólar. ¿Sabe usted lo que es el impuesto sobre las grandes transacciones financieras o IGTF? No, mi amor, no sé, no estoy informada de eso y quisiera que nos dieran más información. ¿Sabe usted lo que es el impuesto sobre las grandes transacciones financieras o IGTF? O IGTF, no, ni idea. Más bien cuéntame cómo es eso. ¿Sabe usted lo que es el impuesto a las grandes transacciones financieras o IGTF? No, ¿Sabe usted lo que es el impuesto sobre las grandes transacciones financieras o IGTF? no, desconozco el tema. Deberían de darnos un poco más de información sobre eso. ¿Sabe usted lo que es el impuesto a las grandes transacciones financieras o IGTF? Sí, son unos impuestos que impulsó el presidente Nicolás Maduro en el 2015 y que fue aprobado en el Parlamento Legislativo de ese entonces. Yo considero que esta información debería difundirla más al pueblo venezolano, ya que bueno, muchos de ellas y ellos están ocupados en sus labores y a lo mejor quizás no tienen el conocimiento necesario como para obtener o saber de qué se trata estos impuestos. ¿Sabe usted lo que es el impuesto sobre las grandes transacciones financieras o IGTF? No tengo conocimiento de eso. ¿Sabe usted lo que es el impuesto sobre las grandes transacciones financieras o IGTF? No, de verdad, estoy escuchando lo que es recientemente las noticias y no te sé decir realmente en qué consiste la metodología. Lo que sí sería importante es más formación y difusión a la colectividad para que nosotros de una u otra forma podamos tener las herramientas necesarias para ir al territorio e informarle a nuestras comunidades y a nuestro pueblo realmente en qué consiste esa actividad. ¿Sabe lo que es el impuesto sobre las grandes transacciones financieras o IGTF? No realmente. ¿Sabe usted lo que es el impuesto sobre las grandes transacciones financieras o IGTF? No, no sé qué es eso.